Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a lo que es nuestra primera edición de este Café de 8. Quiero saludar a todos los amigos que no están siguiéndonos en vivo y pues recordarles más que nada que pueden igual dejarnos sus preguntas o comentarios y nosotros intentaremos responderlos en nuestras futuras sesiones del Café de 8 y pues no se olviden de seguirnos, ¿no? A todos los que van a empezar a conectarse el día de hoy, tenemos como invitado al maestro en ciencias Jorge Mendoza, quien recientemente acaba de publicar un artículo bastante interesante. Él es actualmente el director tanto de la UMA Arácnida, así como del Aracnario que se acaba de abrir en Guerrero, y es un miembro activo haciendo estudios de doctorado en lo que es el Instituto de Biología. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muchas gracias, y también a todos nuestros amigos que nos están sintonizando y a los que van a sintonizarse, pues de una vez les mandamos saludos. Y pues aquí estamos para hablar de Brachypelma. ¿Tú me dices por dónde vamos a empezar? Pues mira, lo primero que podríamos empezar es si nos podrías platicar un poco de lo que es tu más reciente contribución de las tarántulas de rodillas rojas. Ok, vamos a darles una pequeña introducción para las personas que no están muy envueltas en este tema. El género Brachypelma, las tarántulas del género Brachypelma son las más reconocidas a nivel mundial. Obviamente la tarántula que la gente más ubica es la tarántula mexicana de rodillas rojas. Entonces, una especie muy popular como mascota, ¿no?, a nivel mundial. La cuestión era que, por ejemplo, muchas de estas tarántulas en los años 70 y los años 80, que fue el boom de las tarántulas, se sacaban de sus poblaciones silvestres para ser exportadas tanto a Estados Unidos como a Europa. Esto antes era legal, no había problemas por la legalidad, porque no existía ni la Ley General de Vida Silvestre, ni existía la norma oficial mexicana. Entonces, se llegaron a extraer, de acuerdo a datos que han dado comerciantes de esos tiempos, hasta por un solo dealer, por ejemplo, se fueron a extraer hasta 200,000 ejemplares, tanto de poblaciones de Colima y de Guerrero. Esto trajo un decaimiento en las poblaciones y por lo tanto en años posteriores se trataron de proteger, ¿no?, para evitar que estas especies siguieran siendo extraídas. A raíz de esto se propone la inclusión de Brachypelma en el convenio CITES, que es el Convenio Internacional para el Comercio de Flora y Fauna Silvestre. Es un convenio internacional. Entonces, para que ahora tú comercies una de estas tarántulas fuera de México, necesitas sacar un documento que te va a autorizar el gobierno mexicano para poderlo hacer, ¿sí? Entonces, a raíz de eso quedaron protegidas. Ahora, el problema cuál es, que Brachypelma es un género muy popular a nivel mundial, pero nunca nadie lo había estudiado. O sea, realmente pocas personas son las que se habían dedicado a trabajar el género en sí. Y el otro problema que tuvo es que primero prohibieron Brachypelma smithi, pero ya gente que estaba involucrada en el hobby, que vendía animales y todo esto, pues conocía otras especies que se fueron encontrando en México y que también tenían colores naranjas, combinaciones con negros y también eran grandes. Entonces lo que hicieron fue traficar ahora esas especies y pues digamos que quitaron un poco de presión sobre Brachypelma smithi, pero empezaron a traficar a las demás y a su vez empezaron también a describirlas de ejemplares traficados. Entonces, como ellos querían proteger su negocio, pues no daban la localidad de las especies que sacaban. Por ejemplo, una especie que se llama ahorita Brachypelma verdesi, la pusieron que era de Toluca, cuando en realidad se distribuye también en Guerrero, en la costa. Entonces eso trae problemas a la hora de uno cuando hace los estudios, porque no sabes exactamente de dónde proceden las especies ni los ejemplares que uno está tratando. Entonces a raíz de esto se protegieron el resto de las especies de Brachypelma por el convenio CITES, y además una especie que se confundía de Aphonopelma con una Brachypelma también quedó protegida, que es Aphonopelma pallidum. Entonces ya quedan estas especies protegidas y el tráfico se reduce un poco, pero aún siguen siendo mandados ejemplares tanto a Europa como a Estados Unidos. Ha habido decomisos en los últimos 10 años y esos ejemplares, algunos se han podido repatriar y otros pues se mandan a las UMAS o a los PIMS para que queden bajo su cuidado. Cuando yo comienzo a tomar el proyecto de Brachypelma, precisamente surge a raíz de que algunas especies son difíciles de identificar para las autoridades. Entonces teníamos que crear una herramienta que pudiera ser fácil para poder identificar las especies y que tomara el menor tiempo posible para que pudiera someterse a juicio este tipo de tráfico y que los traficantes rápidamente pudieran ser procesados.
A raíz de eso surgió el proyecto del código de barras y con ese proyecto se implementó un plan para secuenciar las características genéticas de 1000 especies prioritarias para su conservación en nuestro país. Dentro de esas especies se incluían a las tarántulas del género Brachypelma. Entonces, a raíz de ese proyecto es que yo hice la revisión del género, tanto con datos de su morfología, todo lo que serían sus caracteres corporales y aparte el estudio de sus caracteres moleculares. Se hizo una base de datos que está en 2 sedes, que es una aquí en el Instituto de Biología y la otra con la Policía Federal. Y esas bases de datos son las que van a servir como punto de inicio para que cuando las autoridades, por ejemplo, detecten un cargamento de tarántulas ilegales, tan solo con muestras de ADN que pudiéramos nosotros secuenciar, ya van a estar las comparativas y va a ser un proceso rápido y no se va a requerir de un experto para identificar estas especies. Y lo que va a servir también es que, por ejemplo, no importa el tamaño ni la edad del ejemplar, porque los ejemplares bebés, por ejemplo, no presentan los colores del adulto y no se podrían identificar, pero con el ADN ya podríamos hacer esa identificación y saber exactamente si están traficando una especie que está protegida o una que no. Entonces, esa es la base y a partir de ahí se hizo el proyecto del artículo que salió, en el que yo ya diferencio las 2 especies que se pensaba que había de tarántulas mexicanas de rodillas rojas. Entonces una queda restringida al área de Colima, Michoacán y una parte de Jalisco, y la otra, que sería la Brachypelma smithi original, queda restringida a Guerrero. Y esto ya trajo muchas implicaciones sobre la protección de las especies, porque ya no es un área de distribución grande para una especie, sino ya son 2 áreas de distribución para 2 especies diferentes. Bastante interesante, George, todas las implicaciones que tiene esta publicación sobre realmente lo que va a ser de ahora en adelante todo el tráfico legal e ilegal de lo que son las tarántulas. Y la implementación de las estrategias de protección. Bueno, si te parece bien, vamos a empezar con lo que es la sesión de preguntas. Y si te parece, vamos a empezar con la sesión de preguntas que ha venido haciendo el público y que pues es como el principal objetivo de esta sesión. Claro. Sí, adelante. Y por ejemplo, aquí nos preguntan, ¿qué tan lejos estamos de reconocer las tarántulas por su ADN? ¿Qué tanto es esto cierto o mentira de que en la aduana, por ejemplo, yo encuentro un ejemplar y simplemente tome una muestra de ADN y pueda saber su identificación? Ok, en el proyecto de código de barras está dividido en fases. Hay 5 fases, ahorita estamos en la 4ª, que es la generación de toda esta librería genética. Entonces, el de tarántulas ya está completa, la galería de tarántulas de Brachypelma ya está completa, pero faltan los otros grupos, ¿no? Entonces no se va a poder implementar toda la estrategia hasta que estén incluidas cactáceas, aves, mamíferos y todos los otros grupos se terminen de secuenciar y se tenga la librería. Una vez que esté implementado eso, de hecho ya se empezaron a hacer las pruebas aleatoriamente con algunos ejemplares para poder realizar la identificación. En el caso de tarántulas en particular, resultó que el marcador molecular que se utilizó sí es eficiente para diferenciar a nivel de especie, entonces nos va a ser útil. Falta la implementación de la 5ª fase, pero ya estamos cerca de eso, ¿no? Entonces algo factible, pero sí, que aún requiere de sí, tiempo. le falta un poco de tiempo. Pasamos a otra pregunta. ¿Por qué no había expertos mexicanos trabajando con tarántulas? Eso es algo curioso también. El único que había estado trabajando con tarántulas había sido Arturo Lot. Él trabajó su maestría con la revisión de las tarántulas mexicanas. Más o menos fue esto en el 1998, a principios de los 2000, toda esta temporada. También estuvo otra doctora que se llama Marta Yáñez, que estuvo trabajando con comportamiento de Brachypelma, reproducción sexual. Pero a partir de ahí el grupo no había generado interés, ¿no? Realmente nuestras especies habían sido trabajadas por extranjeros, principalmente en Europa, y precisamente de ejemplares procedentes del tráfico ilegal. Pero no había expertos en el tema, ¿no? Es realmente hasta que se abre el espacio en la Colección Nacional de Arácnidos para empezar a trabajar el grupo que comenzamos como a hacer este boom para entrar más personas a trabajar de lleno. Y ahorita pues ya estamos incrementando esto, pues el número de especies, ya estamos cerca de las 100 especies descritas de tarántulas en el país. Y que me parece algo interesante, porque a pesar de que las tarántulas son tan populares, es raro que poca gente esté realmente involucrada y sea experto en este tipo de temas. Sí, realmente es algo que está fuera de lo común.
Y bueno, regresando otra vez un poco a lo que es el tema del ADN, ¿son confiables los resultados que da el ADN para la identificación de tarántulas? Digo, sabemos que actualmente tenemos nada más un marcador, ¿no? Pero ¿sería confiable, por ejemplo, inclusive si hablamos de otros géneros de tarántulas? Eso se tendría que probar. En el caso, por ejemplo, de Brachypelma, que sería lo que ahorita estamos trabajando directamente, el marcador molecular utilizado ha resultado ser eficiente. Pero también cabe aclarar, por ejemplo, que en otros grupos este tipo de marcadores que evoluciona muy rápidamente podría tener cierto margen de error, ¿no? Porque si una especie se distribuye muy ampliamente, los extremos de las poblaciones, por ejemplo, podrían tener diferencias genéticas que uno podría interpretar como diferentes especies. No obstante, si uno utilizara otro tipo de marcadores que evolucionan más lentamente, te podría dar el índice o el indicativo de que en realidad sí se tratan de la misma especie. Wow. Sí hay que ser cuidadoso en este aspecto. En el caso de Brachypelma, o sea, yo ya he secuenciado una gama diferente de genes, ¿no? Por ello es que yo ya tengo más certeza de que en Brachypelma funciona, ¿no? El marcador es funcional. Pero para otros géneros se tendría que probar lo mismo, ¿no? Diferentes marcadores y ver qué tan estable es nuestra resolución para poderlo implementar. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis y entrar en una de las preguntas que nos realizaron durante la semana. Claro. Y que a mi parecer es muy interesante, aborda un poco más lo que es la evolución de las tarántulas y es la que sigue. ¿Cómo se puede explicar la falta o la presencia de pelos urticantes en las tarántulas del continente americano? Ok, sí, realmente es una pregunta interesante y que tiene que ver con la evolución del grupo. Las tarántulas, como sabemos, son cosmopolitas. Se encuentran en prácticamente todo el mundo, a excepción de las regiones polares. Parte de esto se sabe también que su máxima representatividad se encuentra en el continente americano, es decir, en América hay más tarántulas que en ningún otro lado del mundo. Entonces, si hablamos desde este sentido, por cuestiones evolutivas también sabemos que los mayores depredadores de tarántulas también se encuentran en este continente. Entonces, todos esos factores, tanto del número de especies que hay como de sus depredadores, son los que con lo largo del tiempo pudieron dar pie a que se generara este tipo de estrategia evolutiva de defensa y que no surgiera en otros grupos porque no tienen esas presiones y tienen unos hábitats y hábitos completamente diferentes a las especies de América, ¿no? Porque a pesar de que hablamos de pelos urticantes, no es una característica que haya surgido una vez, sino por lo menos surgió en dos grupos diferentes de maneras distintas. Incluso dentro de un grupo surgió también dos veces. Por ejemplo, hay un género que se llama Ephebopus que presenta pelos urticantes en los pedipalpos y no en la parte de atrás del abdomen. O sea, es una evolución completamente diferente y completamente independiente del resto. Y en el caso de las especies de arborícolas, que son avicularias, ellas evolucionaron otro tipo de setas que no se arrojan, sino que son por adherencia, las tienen que pegar a su depredador. Entonces, este tipo de estrategias pudieron haber evolucionado de esa forma. Salió un artículo en 2013 donde se menciona incluso, se nota la morfología de las setas urticantes y cómo están clavadas en el cuerpo de los organismos. Lo que se ha visto es que hay estados intermedios entre las setas urticantes y las setas corporales normales. Por lo tanto, ahí podemos estar seguros que en la cuestión ontogenética, las setas corporales normales son las que dieron origen a los parches de pelos urticantes a lo largo de la evolución. Entonces fue una característica que pudo haber surgido en algunos organismos y que por su efectividad fue transmitida a lo largo de generaciones para que sus descendientes las tuvieran. Y también se sabe que de los 6 tipos que hay, los que están más relacionados son el tipo 3, el tipo 1 y el tipo 4. El tipo 3 y el tipo 4 derivan del tipo 1 del tipo 3, porque hay estados intermedios entre 3 y 1 y 3 y 4, pero no hay estados intermedios entre 1 y 4. Entonces por eso se sabe que el estado ancestral es el 1 y es el más sencillo, es como un simple eje con barbas a los lados que son los que causan la irritación. Entonces es más o menos como se ha dado este fenómeno de las setas urticantes. Bueno, quisiéramos hacer un breve paréntesis para saludar a todos nuestros amigos que nos siguen tanto por Periscope como por Facebook Live
Y no se olviden de compartir el video, y aunque no les puedan ver ahorita en vivo, recuerden que va a estar el link en nuestras cuentas de Facebook, de Instagram y todas nuestras redes sociales para que lo puedan ver posteriormente. Y bueno, procediendo con las preguntas. Por cierto, los problemas de audio los pueden resolver directamente desde Periscope. Entonces, una disculpa por la falta de micrófono. Pero bueno, si quieres podemos proseguir. Claro, adelante. La pregunta es, ¿qué tan viejas son las tarántulas? ¿Qué tan viejas son las? El grupo en sí, hablamos por ejemplo del grupo de megalomorfas, más o menos se habla de que puede tener a lo mejor entre unos 200 millones más o menos de años, ¿no? Las tarántulas como tal, los fósiles más antiguos se ha datado más o menos de entre unos 30 a 50 millones de años, de lo que ya sería como un animal propiamente dicho que presenta todas las características de lo que hoy taxonómicamente denominamos tarántula, más o menos. Claro. Bueno, procediendo a la siguiente pregunta, ¿cuántas tarántulas especies pueden vivir juntas? Ok, en cautiverio, me imagino. Pues no especifican explícitamente, pero en general. Ok, en general, digamos, en cautiverio, que es lo más común que la gente las tiene, hay pocas especies. Realmente se conocen alrededor de 5 o 6 especies que sí se pueden mantener en colonia. Algunas especies, por ejemplo, de tarántulas arborícolas del género Poecilotheria, si se crían juntas desde pequeñas y se mantienen en un terrario grande con suficiente alimento, se pueden quedar juntas básicamente toda su vida, ¿no? Hay gente que tiene hasta 30 o 40 en un terrario y las pueden tener perfectamente. También hay un género que se llama Neolotele, otro género que se llama Monocenthropus. En sí son como 5 o 6 géneros los que sí se pueden tener ejemplares juntos, aunque no es lo recomendable porque sí se tiene que tener experiencia para poder mantener colonias de tarántulas en cautiverio. Y en vida libre, o sea, se ha visto, por ejemplo, que tienen cierta tolerancia a algunos géneros como Aphonopelma o como Bonetina, en los que puedes encontrar madrigueras hasta 10 centímetros o a 20 centímetros de distancia una de otra. Pero esto se da solo en sitios donde hay abundancia de alimentos, para evitar la competencia entre los mismos vecinos, ¿no? Claro. Entonces sí es posible. Bueno, para proceder, tenemos otra pregunta que nos hicieron en la semana, y es, retomando lo que es tu artículo de Brachypelma, ¿cómo afecta a la normatividad nacional e internacional, la famosa NOM 59 o la CITES apéndice 2, los nuevos hallazgos de esta más reciente publicación? Digo, ya nos comentaste un poco ante esto, pero por ejemplo también es que algunas otras especies de tarántulas pueden llegar a ser protegidas. Sí, de hecho, dados los datos que hemos estado recopilando, lo que ya hemos hecho nosotros, por ejemplo, fue que con los datos que obtuvimos de otras especies de tarántulas mexicanas de patas rojas, por ejemplo Brachypelma boehmei, Classi, Auratum, que no estaban incluidas ni protegidas por la norma oficial mexicana, ahora que hicimos todo el mapeo, conocemos la distribución de las especies exactamente porque no se conocía hasta dónde llegaban sus límites. Hemos incluido 5 nuevas especies en la norma oficial mexicana y ahora están ya protegidas. Para la siguiente actualización de la norma oficial mexicana van a salir 5 nuevas tarántulas protegidas. Dadas estas características, se hizo el estudio MER, que es el estudio para determinar el estatus de amenaza de una especie nacional protegida. Y en cuestión internacional, por ejemplo, casi toda la gente a nivel mundial lo que tiene es Brachypelma hamori, no tienen Brachypelma smithii. Entonces ahí cambia una repercusión muy grande porque primero los precios en el mercado de Brachypelma smithii se van a disparar porque casi nadie la tiene, entonces esa especie va a elevar su precio y por lo tanto la demanda. Entonces la gente que esté criando la especie en México de manera legal va a tener una oportunidad mayor de enviar esos ejemplares al extranjero porque va a incrementar su demanda. Y en el otro caso se va a ver que Brachypelma smithii y Brachypelma hamori deben de ser protegidas por igual porque ya no estamos hablando de una sola especie que tiene una amplia distribución y que si desaparecieran las de Guerrero pues tendríamos las de Colima y Michoacán, sino que ahora al ser 2 especies diferentes cada una tiene sus repercusiones y se van a tener que proteger por igual. Me parece bastante interesante, pero por ejemplo esto también cómo afecta en el sentido contrario, porque como bien mencionas, tenemos Brachypelma smithii, todos tenían
especie diferente, entonces ¿no crees que también esto pueda conducir a que aumente la depredación, por ejemplo, o la búsqueda de Brachypelma smithi? Eso es muy probable. Ahí es donde también las autoridades van a tener que estar más al pendiente en el caso del comercio ilegal y pues ayudarse de las herramientas que ya salieron, ¿no? En el artículo mismo están definidas las características tanto morfológicas como moleculares, y no se puede acceder a las moleculares, están todas las características morfológicas de cómo diferenciar smithi de Hamori. Entonces así las autoridades ya también van a poder prever eso, ¿no? Y también repercute en la reintegración, porque a veces las autoridades cuando hacen una captura de un embarque grande que va a ser traficado, pues a veces tienen la posibilidad de reintegrarlo. Y si lo vas a reintegrar, pues ahora que sea en el sitio adecuado, no vas a reintegrar Brachypelma hamori donde se distribuye Brachypelma smithi, ni donde está Brachypelma smithi no la vas a agarrar y reintegrar donde está Brachypelma hamori. Ahora se tiene que ser mucho más cuidadoso con eso y cuidar mucho esa parte de la depredación que comenta. Claro. Bueno, vamos a proceder con justamente otra pregunta relacionada un poco a lo que fue la evolución de los caracteres en estas tarántulas. Y nos preguntan, ¿tiene alguna relación la falta de los pelos urticantes o sedas urticantes y la potencia del veneno? En general existe empíricamente, porque no se ha probado científicamente, sí existe una cierta relación, pero en algunas especies, pero más que nada tiene que ver algo más que por la evolución de los pelos urticantes, por los sitios en los que cada ejemplar o cada subfamilia de tarántula ha evolucionado y se ha distribuido. Por ejemplo, las especies de Asia y las especies de África viven en espacios un poco más abiertos, donde son más potencialmente depredadas. Entonces las especies africanas que viven en sabanas y estepas, que son zonas más abiertas, tienen una potencia de veneno más eficiente, porque como otros grupos no es tanto, o sea, su función es defensiva, pero su función del veneno también es capturar a su presa. Entonces, ¿cómo capturas una presa más eficientemente en un área abierta? Con un veneno más potente. Y un veneno más potente te va a dar esa facilidad de poder capturar tu presa más fácilmente. Y adicionalmente ya viene la cuestión de protección, ¿no? Si también te puede servir esa potencia para defenderte, pues qué mejor. Pero probablemente no sea el factor principal ni el factor último, la defensa, sino más bien la obtención del alimento. Al contrario, por ejemplo, de extensiones grandes con abundancia de alimento, como es la selva del Amazonas o las selvas en Sudamérica, que es donde hay muchísimas más tarántulas registradas, es probable que la abundancia de alimento tampoco haga tan necesario que haya unos venenos tan fuertes, porque la probabilidad de capturar a las presas es mucho mayor. Ok, pues estamos ya prontos a terminar lo que es nuestra sesión del café de 8. No sé si te gustaría compartir con nosotros dónde podemos encontrarte para futuras preguntas, o si alguien tiene alguna duda más específica y quiera preguntarte directamente. Claro. Tenemos la página de internet que es www.aracnida.com.mx. Recuerden, Aracnida es con CH, es como se escribe la clase. También tenemos la página de Aracnida en Facebook y la página del tarantulario de Aracné. Aracné es un proyecto que surgió a raíz precisamente para la protección de Brachypelma smithi, dada que las poblaciones habían sido muy mermadas. Entonces se hizo el tarantulario precisamente en una zona donde se distribuye Brachypelma smithi. Y si ustedes quieren ir a conocerlo, se encuentra en Coyuca de Benítez, es aproximadamente a 20 minutos de Acapulco. Ahí pueden ver el área de reproducción que tenemos. Tenemos cerca de 300 ejemplares de Brachypelma smithi. Muchos de estos bebés que se están reproduciendo ahí van a ser reintegrados a su medio ambiente natural. Tenemos un área de exhibición donde tenemos el área de exhibición que sería el tarantulario más grande a nivel mundial, con 47 especies diferentes de todo el mundo exhibidas. Tenemos todas las especies de Brachypelma descritas para México. Tenemos un área de cine donde proyectamos documentales y un área de educación ambiental. Pueden ir grupos escolares también a conocer el tarantulario y se les dan todas las instrucciones sobre diferencias entre tarántulas, insectos y otros grupos y cómo protegerlas, ¿no? Entonces todo ese es el trabajo que estamos haciendo, y si lo quieren conocer, pues igual me pueden contactar por cualquiera de los medios que conectamos o escribirme directamente a Facebook. Okay. Pues muchísimas gracias, Jorge, por toda esta gran experiencia
explicación que nos has dado sobre las tarántulas. Arácnidos está sumamente agradecido contigo. Y pues bueno, más que nada recordarles a todos que vamos a estar transmitiendo lo que es el Café de 8. No pueden olvidarse de compartir el video y sobre todo de darle like a todas nuestras redes sociales para que estén más enterados y se enteren de quién va a ser nuestro próximo ponente aquí en lo que es el Café de 8. Y pues nada, gracias por atender. Gracias a ustedes por la invitación y que estén muy bien. Buena tarde.